de la consulta previa como uno de los derechos fundamentales hoy protegidos por nuestra Constitución política, implica hablar de los derechos humanos. Y hablar de los derechos humanos implica hablar de su historia. ¿En qué momento la humanidad se pensó que todos los seres humanos deben ser tratados en condiciones de igualdad? De allí que eso de los derechos humanos es un tema que ha trascendido a través del tiempo dentro de todos los debates que la humanidad ha tenido que vivir. En este diplomado que hoy vamos a comenzar, en este gran convenio entre la Defensoría del Pueblo y la Fundación Fundaestro, queremos que este sea un punto de encuentro, un punto de debate, un punto de intercambio de conocimiento en torno a las consultas previas. Esa es nuestra invitación y yo, Jorge Enrique Viva Muñoz, catedrático universitario, quiero compartir con ustedes algunos elementos que nos permitan avanzar en esa conceptualización de los derechos humanos, pero sobre todo conceptualizar en torno a la consulta previa como uno más de los derechos desde el punto de vista de lo colectivo de las comunidades que hoy nuestra Constitución protege. Voy a tratar de contar un poco, de narrar, de compartir un poco la historia de los derechos humanos. Los derechos humanos son producto de la historia de la humanidad. Eso, evidentemente, digamos que toda la historia de la humanidad ha estado centrada en la búsqueda de bienestar del ser humano, de mejores condiciones de vida. Esa ha sido la historia de la humanidad. Por eso se han dado muchas luchas y cada vez que hablemos de derechos humanos tenemos que hablar de las luchas de la humanidad. Su evolución se encuentra justamente relacionada con las luchas constantes por acceder a niveles de vida y convivencia basado en el principio del respeto a la dignidad humana. En esencia, el objeto de los derechos humanos es poner un dique a la actuación estatal en el marco de la aplicación de la ley, estableciendo un espacio mínimo de facultades, posibilidades y oportunidades que propicien la vida social del ser humano. De tal suerte que el respeto de los derechos humanos bien puede ser el indicador para medir en qué grado las formas de organización social están a la altura del ser humano. He insistido mucho que hablar de los derechos humanos va de la mano con las concepciones filosóficas en torno al ser humano. Y digamos que la concepción filosófica de los derechos humanos data del siglo XIX, aunque en el pasado se podría decir que filósofos en la antigüedad trataban de interpretar un poco quiénes tenían o no derechos. El mismo elemento que se planteó en la Edad Media. ¿Quiénes eran titulares de derecho? Entonces podríamos decir que el monarca, como enviado por decisión divina, apoyado en la jerarquía eclesiástica de entonces. Pero después de la Revolución Francesa ya se empieza a hablar un poco de los derechos del hombre en relación con el monarca, con la monarquía absolutista. Y por eso hablamos que incluso antes del siglo XIX, con anterioridad a esta época, se puede ubicar su etapa de preparación, digamos desde el inicio de los tiempos hasta el siglo XVIII. Sin embargo, el concepto jurídico de derechos humanos es relativamente joven. Tan joven que solamente fue hasta 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se llegó a un consenso mundial acerca del término. Recuerden que después del 48 se crea la Organización de Naciones Unidas como elemento de acomodo del mundo, del nuevo orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para poder comprender el proceso de positivización de los derechos humanos en el tránsito de la modernidad, y cuando hablamos de positivización, es decir, el derecho escrito como tal, es necesario ubicarse en los siglos XVII y XVIII. El auge de la idea de los derechos humanos deviene de una
de un fuerte disenso sobre la situación de la monarquía absoluta, del cual he venido hablando y he sido reiterativo, sobre la Francia y los nuevos estados liberales. Y el punto de partida será ese desacuerdo entre el absolutismo monárquico y las nuevas ciudadanías y los nuevos poderes que se dan en el marco de esa revolución. Y la imposibilidad de desarrollar los planteamientos individualistas de la burguesía entonces en un marco político cerrado. De esa forma es como comienza a surgir una filosofía derivada del rechazo hacia el poder absoluto. Es decir, un individuo no puede ser el titular de derechos absolutos y quien decide la vida y la suerte de los demás. A partir de allí, la evolución de esta filosofía inicial, junto con los cambios históricos y los procesos de positivización e internalización, llevó a la construcción de los derechos humanos desde los primeros modelos liberales, el inglés, el francés y obviamente después el americano, después de la revolución o de la independencia de Estados Unidos. Digamos que hasta los planteamientos actuales. Entonces metamos un poco en los modelos. Entonces el modelo inglés se constituyó a partir de los ataques de que eran sujetos los ingleses en sus libertades y privilegios. Es decir, respondían a la necesidad de salvaguardar a los súbditos frente a las constantes agresiones que sufrían en el ejercicio de sus derechos. Después de su revolución, el modelo inglés logra suprimir la monarquía absoluta e instaura un régimen parlamentario como hasta nuestros días, en el que se reparten las funciones públicas entre el rey, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Eso no ha cambiado, pero podríamos decir en cierta etapa que los ingleses superaron esa parte. ¿Qué decía entonces la Carta Política inglesa? La Carta Magna inglesa de 1215, del año 1215, miremos, pues vamos mirando esos elementos históricos, fue producto de una protesta contra el gobierno arbitrario del rey Juan Sin Tierra. El rey Juan Sin Tierra fue un personaje que gobernó entre el año 1167 a 1216. Los abusos que cometía el rey en aquella época se reflejan en el incremento de las obligaciones feudales. Y como les decía, el rey Juan Sin Tierra, así se denominaba, buscó propiciar un pacto entre este rey y la nobleza y limitaba un poco sus poderes a través de la consagración de determinados derechos feudales. En ese documento se le dio mucha importancia a la protección de las libertades individuales. Ahora bien, es bueno aclarar que la Carta Magna de 1215 no fue considerada una constitución como tal, es decir, las constituciones se empiezan a discutir y a hablar o a fundamentar después de las revoluciones liberales de la Francia, de la Revolución Francesa y las posteriores revoluciones que se dan en los demás, de las demás constituciones de los estados modernos de la época. Y no se puede considerar como la constitución como la entendemos hoy en Inglaterra. Hay un elemento importante del modelo inglés de los derechos fundamentales que es necesario mencionar, la ley del habeas corpus de 1679, con el triunfo de la llamada gloriosa revolución. Fíjense que en el primero de estos documentos es donde el derecho a la libertad encuentra su mayor fundamento, y allí hay un elemento muy importante de todo esto previo que se iban dando previo a la Revolución Francesa. Fíjense, los abogados de aquel entonces recurrían al escrito del habeas corpus cuando la libertad del sujeto se veía amenazada por el despotismo de los reyes estuardos en el siglo XVII, es decir, para evitar las aprehensiones de arbitrarias. Fue en este siglo cuando se conformó la tutela procesal de la libertad personal del habeas corpus, la cual procedía inclusive contra órdenes de aprehensión dictadas por el rey, con excepción de las detenciones por delitos graves, por alta traición y por deudas de carácter civil. Esos procesos que vivían los abogados de entonces tenían un distintivo que fue concebido a las libertades como general en el ámbito del derecho público. Y ese documento fue resultado de la intensa lucha del pueblo inglés contra el absolutismo de Jacobo II. Acuerden de este tema de los jacobinos, ¿no?
entre 1633 a 1686, a 1689 y demás. Sin menospreciar el relevante valor que en el proceso de conceptualización de los derechos humanos tienen los textos antes expuestos, es necesario aceptar que estos no pueden ser considerados todavía como verdaderas declaraciones de derechos humanos. Y es que si bien es cierto que supone un límite al poder, también lo es que carecen de la necesaria generalidad y la abstracción que caracteriza estas últimas. De modo que ambos textos tienen únicamente el valor de antecedente en cuanto a los derechos fundamentales se refiere. Es a partir de 1763 que empieza a notarse un sentimiento de oposición a la corona británica en las 13 colonias inglesas de América del Norte. Recuerden que ese es uno de los elementos pues, que son previos a la revolución o al proceso de independencia de los Estados Unidos. Y es que en 1774 se celebró el primer Congreso Continental, integrado por miembros de estas colonias, el cual redactó e hizo llegar a Gran Bretaña un sinnúmero de quejas en contra del imperio. La voluntad de autonomía rechazada por Jorge III entre 1738 y 1760 desencadenó una guerra civil, al término de la cual las colonias convertidas en estados se dotan de una constitución que sustituye la Carta Colonial. La Constitución de Virginia de 1776 considera la primera declaración completa de los derechos del hombre. Sin embargo, este documento fue aprobado por la convención reunida en Williamsburg el 29 de junio de 1776 y sirvió como modelo para el resto de los países norteamericanos, ¿sí? Y hablamos de Canadá y hablamos en cierta medida una parte de México. Tiempo después fue aprobada la Declaración de Independencia de las Colonias Americanas redactadas por Thomas Jefferson entre 1743 y 1826. ¿Sí? Esa fue la fecha de nacimiento y muerte de Thomas Jefferson. Su texto sostenía que todos los hombres nacen libres y dotados de ciertos derechos inalienables. Estamos hablando de esos derechos en los cuales uno no renuncia a ellos y la función del Estado es protegerlos de todo. Durante este año y los posteriores, las 13 colonias de la inicial confederación hacen también declaraciones parecidas a las de Virginia. En algunos textos de las colonias ya estaba presente la idea de la supremacía de la Constitución sobre la legislación y por consiguiente el rechazo de la idea británica de la autoridad suprema del Parlamento. En su origen, vamos a hablar un poco del derecho francés. El modelo francés de derechos humanos se diferencia del inglés porque es el producto de una situación revolucionaria y no de una reforma, que allí es donde tenemos que diferenciar entre la revolución, que es el cambio, y la reforma, que es un arreglo, un acomodo al establecimiento del momento. También difiere del modelo americano porque este último implicó el nacimiento de un nuevo Estado independiente, mientras que Francia continuó con la tradición política unitaria que arranca el tránsito a la modernidad. Sea como fuere, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es considerada como el documento revolucionario burgués por excelencia, en tanto que supone una nueva concepción de la relación entre el Estado y los ciudadanos que viene a poner en relieve su propio contenido. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue aprobada por la Asamblea Nacional de la Ciudad de París el 27 de agosto, ya estamos en esa época, de 1789. Con la creación de este documento importaba primero dar a conocer los derechos que la justicia natural concede a todos los individuos, tal como se desprende de su preámbulo, que considera que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Bueno, revisar un poco esa constitución en su momento. En resumen, lo que buscaba el pueblo francés era que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables, se dirigieran siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos. Muy parecido al artículo 2 de nuestra Constitución, que habla del bienestar general. El gran valor de trascendencia de la Declaración Francesa de 1789
fue el haber inscrito de manera formal los derechos del hombre. Digamos que con anterioridad a este evento no existía tal costumbre, por lo que a partir de ese momento los derechos humanos cobraron una validez universal que se inscribe en la codificación constitucional de los estados soberanos. El fenómeno de internacionalización que se produjo de la Segunda Guerra Mundial puede atribuirse, y así es, así lo muestra la historia, así lo muestran todos los estudios de las ciencias políticas, a las monstruosas violaciones ocurridas en la era hitleriana. Este fatal acontecimiento sirvió como catalizador de todas estas fuerzas que estaban clamando por un reconocimiento de los derechos humanos en la esfera internacional. Este proceso de internacionalización de los derechos humanos supuso una necesaria ruptura del principio de soberanía nacional, ya que implica necesariamente un poder o autoridad superior capaz de imponer a los estados o a los grupos que hayan violado un derecho humano la sanción correspondiente. Y es a partir de ese momento que la comunidad internacional se preocupó por reflexionar nuevamente sobre la esencia y fines de las propias organizaciones sociales y de la persona humana como tal, así como por el reconocimiento de la persona, como sujeto jurídico. En el origen, quizá el primero de los signos de esta cooperación internacional sea la creación de la Organización de Naciones Unidas, que se crea en 1945, justamente después de la guerra, pero que se consolida en 1948, donde ya el reacomodo mundial, el nuevo orden mundial de la posguerra, nos va llevando a ir determinando unas políticas ya no de carácter que se enmarca en la soberanía nacional de los países, sino que incluye el contexto mundial e internacionaliza una serie de políticas en la cual los estados que suscriben y que se inscriben en el sistema internacional de derechos humanos se comprometen a ese cumplimiento. ¿Qué era entonces la ONU en ese momento? Un organismo intergubernamental cuyo propósito es salvar a las generaciones futuras de la devastación que producen los conflictos internacionales. Es que nadie quería volver a vivir, aunque lamentablemente estamos viviendo situaciones parecidas, lo que era la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y los estatutos de la Organización de las Naciones Unidas establecen la creación de una Asamblea General, un Consejo de Seguridad y una Corte Internacional de Justicia que a propósito por estos días ha estado muy de moda con ocasión de las situaciones que se suceden en Gaza, de las situaciones que se suceden en algunos países, como el caso del asalto a la Embajada de México en Quito, por ejemplo, y otras situaciones que han puesto a funcionar, si se quiere, la Corte Internacional de Justicia que sanciona estados. Mucho más adelante surgirá la Corte Penal Internacional que se dedica a sancionar sujetos y, personas vinculadas al tema de la violación a los derechos humanos y sobre todo relacionado con los crímenes de guerra. Y en relación a los derechos humanos, además aparece un Consejo Económico Social con la facultad de establecer comisiones para la promoción de los derechos humanos. Entonces, ¿qué tenemos? Que después de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedían en ese conflicto. Y para llevar a cabo este ideal, se firma la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio del 45 durante la Convención de San Francisco. En su esencia, el texto de la Carta aspira a establecer la paz entre las naciones y a promover el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales sin distinción alguna. A pesar de la trascendencia que tuvo este documento, hay que tomar en cuenta que solo se limitó a formular la intención de una promoción internacional de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin un desarrollo jurídico y positivo concreto. Es decir, establecemos en un documento la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establecemos 30 derechos humanos, entre otras cosas. Y hasta allí, algunos estados que lo suscriben lo introducen en sus constituciones, pero otros estados se demoran en ese proceso. Incluso apenas hoy, después de 30 y pico de años de la Constitución del 91,
es que hemos venido a hablar más a fondo del tema de los derechos humanos en Colombia. Y estos textos son sin duda importantes. Sin embargo, el referente imprescindible en materia de derechos humanos es justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948 en el Palacio de Chaillot, en París. El proyecto de esta declaración fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con 48 votos a favor, 8 abstenciones y 0 en contra. Las primeras fueron de las naciones siguientes. Voy a hacer una referencia para que lo revisemos en el contexto mundial, en este momento que está pasando. ¿Qué hay hoy en el orden mundial, por ejemplo? Entonces fíjense que las primeras, digamos, naciones que estuvieron en su aprobación fue la República Socialista Soviética de Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, República Socialista Soviética de Ucrania, la Unión Soviética, la Unión Sudafricana, Arabia Saudita y Honduras y Yemen, que se encontraban ausentes. Y como se sabe, con el tiempo los países socialistas han terminado identificándose también con la tradición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El secretario general soviético Mikhail Gorbachev invocó expresamente aquel texto frente a la Asamblea General, en aquel entonces, 1988 más o menos. Con la finalidad de elaborar la Declaración Universal, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó la Comisión de Derechos Humanos. A este organismo, encabezado por 18 representantes de los Estados miembros de la organización, se le encomendó la realización de una serie de instrumentos para la defensa de los derechos humanos. Y para tal efecto, la comisión designó un comité integrado por 8 miembros. En esa época hablamos de Eleanor Roosevelt, de René Cassin, de Charles Mali, de Pen Chung Cham, Hernán Santa Cruz, Alexander Bogomolov, Alexei Paulot, Lord Duqueston, Jeffrey Wilson, William Hodgson, personalidades de diferentes partes del mundo. Bien, ¿en qué estamos entonces? ¿Qué se da entonces después de la Declaración de los Derechos Humanos? Que no obstante la humanidad tener un supuesto consenso, en ese proceso de elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se produjeron múltiples pugnas de tipo ideológico, porque es que allí se empiezan también las concesiones de tipo doctrinario, principalmente entre el bloque socialista liderado por la entonces Unión Soviética y el bloque occidental capitaneado por Estados Unidos. El primero de ellos se preocupaba por garantizar los derechos de carácter económico, social y cultural, mientras que la postura de los países occidentales se distinguía por la defensa de los derechos de carácter civil y político. Habrá un momento aquí del diplomado donde nos vamos a ocupar un poco de qué es esto de los derechos de primera generación, de los derechos de segunda generación, de tercera generación, y hoy que empezamos a hablar de derechos de cuarta generación. Pero no me quiero meter todavía en esos asuntos. Estamos hablando de 2 bloques de derechos, uno de carácter económico, social y cultural, y otro más de carácter civil y político, ¿sí? Luego va a aparecer un bloque de derechos que tiene que ver con los derechos colectivos, de los cuales nos vamos a ocupar en el marco del estudio de lo que son la consulta previa, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de estas opiniones extremas, la Declaración Universal logró establecer un consenso que, aunque débil, debe valorarse de forma positiva por la dificultad que supuso encontrarlo. En palabras de Grosz Spiel, pretendió presentar una concepción universal, un ideal común a la humanidad entera de los derechos humanos, elevándose en un mundo dividido sobre las distintas ideologías y los opuestos criterios sobre su origen y la naturaleza, que ese será otro tema que abordaremos dentro de estos seminarios que se han programado. Se puede afirmar entonces que la Declaración Universal de Derechos Humanos es el primer texto jurídico internacional que formula un catálogo omnicomprensivo de derechos humanos, con pretensión de alcanzar valor universal. En él se proclama la tesis de la universalidad de los derechos del hombre. La declaración constituiría solo la primera fase del sistema diseñado para la protección internacional de los derechos humanos
y la segunda fase que debía consistir en la implementación. Entonces, diseñamos, pero ahora implementemos. La implementación de un instrumento jurídico internacional vinculante que desarrollará a través de las convenciones, mientras que habría una tercera fase que debía comportar la puesta en práctica de las medidas de implementación. Es decir, allí es donde surge la Comisión de los Derechos Humanos. A pesar de la gran importancia y trascendencia de esta declaración, nosotros pretendemos en este diplomado, como objetivo de análisis, profundizar un poco en su contenido, por el cual me he limitado a hacer una breve reseña al preámbulo de la misma, así como algunos artículos donde se concentran las principales ideas del tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense en que si nos vamos al preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, este parte de la idea de que los derechos humanos tienen su raíz en la dignidad y el valor de la persona humana. Esa es una discusión. ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la persona humana? ¿Y qué es la dignidad humana? ¿Sí? Y eso todavía pareciera que está claro en el ideario de las personas, en el ideario de los gobiernos, en el ideario de las organizaciones sociales de derechos humanos, pero todavía no logramos encontrar ese consenso. ¿Sí? A veces señalamos inequívocamente que los fundamentos de la libertad, la justicia y la paz son precisamente el reconocimiento de la dignidad inherente a la persona y a la igualdad de todos los miembros de la familia humana. Además refiere que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos son la principal causa de actos de barbarie ultrajantes para la conciencia humana. De igual forma considera como esencial que los derechos humanos sean protegidos por todos los estados mediante un régimen de derecho, con la finalidad de que el hombre no se vea, o el hombre mejor, el ser humano, no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía de la opresión. Esa es otra discusión. El ser humano, la rebelión es un derecho cuando la tiranía se impone en función de la protección de los derechos humanos. Allí hay unas tesis sobre eso. Y hay una diferencia ideológica en torno al tema, al concepto de la rebelión. Pero tampoco me voy a ocupar de eso porque eso no es lo que nos convoca a este diplomado. Por su parte, fíjense que el artículo primero refiere que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, mientras que el segundo señala que toda la gama de derechos a los que hace referencia el texto deberán ser reconocidos a la familia humana, con independencia del país o territorio del que provenga la persona y sin distinción alguna de raza, sexo, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. René Cassin, que luego lo voy a dar de referencia para que hablemos un poco de este pensador, refiere que la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede dividirse para su mejor comprensión en 6 grupos. Vamos a mirar esos 6 grupos. Un primer grupo que corresponde a una declaración general relativa a los principios de la libertad, la igualdad y la no discriminación y la fraternidad entre los seres humanos. Primer grupo, ¿sí?, que están compelidos en el artículo 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un segundo grupo que habla de los derechos y libertades de orden personal, que está entre artículos 3 a 6, que se los voy a dejar a ustedes para que lo consulten y para que en el próximo encuentro ya, digamos de manera directa o sincrónica, podamos discutirlos, artículos 3 a 6. Un tercer grupo va a hablar de los derechos de la persona en sus relaciones tanto con los grupos de los que forma parte como del mundo exterior, que están de los artículos 12 al 17. Ahí es donde empezamos a hablar de los derechos sociales, económicos, culturales, que están en nuestra Constitución después del artículo 42, pero tampoco me voy a meter ahí, porque ese tiene que ser un elemento que ustedes, amigos participantes, compañeros participantes del diplomado, lo van a abordar de manera asincrónica, es decir, lo van a investigar, porque aquí se trata también que hagamos una revisión periódica de nuestra Constitución.
Un cuarto grupo está planteado en los derechos relativos a las facultades del espíritu, a las libertades y a los derechos políticos fundamentales, establecido en el artículo 18 al 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El quinto grupo corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales, que está en el artículo 22 al 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que también tenemos un capítulo especial en nuestra Constitución Política. Y un sexto grupo que nos habla de derechos y deberes correspondientes a la relación entre el individuo y la sociedad. Entonces, eso está en el artículo 28 al 30. Y si nos vamos a la Constitución, lo vamos a encontrar en el artículo 95 de la Constitución. Entonces, ese primer elemento, señores participantes, es un elemento que vamos a encontrarnos, que lo vamos a discutir y lo vamos a analizar ya de manera más sincrónica en la próxima encuentro que tengamos. Entonces vamos a continuar. Tal como lo he planteado anteriormente, hay que destacar que si bien es cierto que la declaración subsanó y complementó la Carta de San Francisco previa a la constitución de la Organización de Naciones Unidas, al enumerar y definir los más importantes derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, también lo es que, a pesar de todo, su texto presentaba dos inconvenientes. Uno primero es que no establecía mecanismo alguno para que los particulares pudieran reclamar ante las instancias internacionales, ni instauró ningún otro mecanismo jurídico de control. Ya veremos con otro compañero, con otro colega, esos mecanismos de protección de los derechos. Y no tenía un valor jurídico, y dos, no tenía valor jurídico obligatorio, no estaban vinculadas las partes. Era letra muerta la Declaración de los Derechos Humanos. Porque era, pues al ser una resolución de las Naciones Unidas, su valor aparecía como un valor recomendatorio. Bien. Entonces, la presencia o la declaración como tal, al convertirla como una declaración vinculante, su intención de esa relación en esa nueva fase era lograr una legislación sustantiva en esta materia. Es decir, se trataba de conseguir un instrumento jurídico y vinculante para los estados y a la vez unos mecanismos de control que convirtieran su obligatoriedad en realidad. Es decir, los derechos humanos no pueden seguir siendo letra muerta. Que esa es la lucha hoy todavía las organizaciones defensoras de derechos humanos. Que los derechos humanos no sean letra muerta. Y entonces, con ese espíritu se encargó a uno de los órganos de las Naciones Unidas, como fue la Comisión de Derechos Humanos, que elaborara un proyecto de Pacto Internacional de Derechos Humanos. La larga tarea finalizó solo en 1955, con la presentación de los proyectos de dos pactos ante la Asamblea General: el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fíjense en que van apareciendo unos elementos entre el individuo y la relación del individuo con la sociedad, con el entorno, con los grupos sociales donde va a interactuar en su vida diaria, en su quehacer diario. Entonces vamos a mirar cómo van surgiendo una serie de declaraciones, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en conjunto con dos protocolos facultativos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con su protocolo facultativo, van a conformar la denominada Carta Internacional de los Derechos Humanos. Es de observar que mientras la declaración constituye generalmente un documento orientativo, ¿sí? Mientras la declaración constituye un documento orientativo, los pactos son tratados internacionales que obligan a los estados firmantes a cumplirlos. Entonces, una cosa es la Declaración Universal, es decir, la Organización de Naciones Unidas declara, ¿sí? El 10 de diciembre de 1948, se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué con eso?
si los estados no son vinculados, no están comprometidos en ello. Entonces tienen que aparecer los pactos, ¿sí? Los acuerdos de los estados que se comprometen a tratar, a cumplir con esa declaración, ¿sí? Entonces allí ya los estados firmantes están obligados a cumplirlos. Bien, el mayor avance que los pactos suponen con respecto a la declaración se centra en que estos crean ciertos mecanismos de control destinados a asegurar la realización práctica de los derechos que establece dicho documento. El sistema de control se basa entonces en la existencia de órganos y técnicas cuya finalidad es procurar el control de la efectividad de los derechos que recogen. Para poder llevar a cabo dicha encomienda se establecen algunos organismos. Entonces vamos ya viendo la parte técnica y operativa de cómo va a ser esto, pues. Declaración de 1948, protocolos por acá, pactos por acá en 1955, y digamos la humanidad avanza, pero todavía no asimilamos. Que miren, estamos hablando ya más de casi 70 y pico de años de las Naciones Unidas, y todavía estamos discutiendo sobre derechos humanos. Hoy uno tendría que decir los derechos humanos que se discutan con las nuevas ciudadanías, ¿sí? Porque somos nosotros que estamos encargados de entregarle al nuevo ciudadano, demostrarle al nuevo ciudadano que somos cumplidores, que respetamos los derechos humanos, que protegemos los derechos humanos, que defendemos los derechos humanos. Pero parece que la nueva ciudadanía no lo entienden porque nosotros lo enseñamos. Entonces vamos a ver los mecanismos, elementos técnicos, ¿sí? Entonces les decía que el mayor avance de esos pactos es los mecanismos que se crean destinados a asegurar la realización práctica de los derechos que establece dicho documento. El sistema de control se basa en la existencia de órganos y técnicas cuya finalidad es procurar el control de la efectividad de los derechos que la recogen. Para poder llevar a cabo dicha encomienda se establecen algunos organismos. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que actúan en relación con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Comité de Derechos Humanos, que opera en relación con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Fíjense que van creándose unos organismos que van dándole ya seguimiento a esa parte. Entonces vamos a continuar con ese recorrido histórico. Yo he tratado, me alejo un poquito, voy al pasado, vuelvo, me adelanto y me devuelvo, pero la idea es que ustedes, señores participantes, señoras participantes, pues me acompañen en este ejercicio que estamos haciendo, que yo lo parto de compartir unos conocimientos, de compartir unos documentos, de compartir algunos elementos que recogemos, ¿no?, del día a día en esta materia. Entonces, siguiendo con ese recorrido histórico, en 1993 tuvo lugar la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena. En esta reunión los representantes de 171 estados adoptaron por consenso la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos como un plan común para fortalecer la labor en pro de los derechos humanos en todo el mundo. Entre otras cosas, este programa afirmó que los derechos a la educación, la capacitación y la información pública eran esenciales para promover y lograr relaciones estables y armoniosas entre las comunidades, así como para consolidar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz. Yo me quiero referir a estos elementos para que también dentro del ejercicio que ustedes van a hacer en este diplomado y que les corresponde una parte a ustedes también, donde vamos a encontrar el derecho a la educación. Fíjense que allí aparece un elemento de unos derechos, ¿sí?, que nos dicen vamos a concentrarnos en ellos. Entonces, el derecho a la educación, ¿en qué parte de nuestra Constitución lo encontramos? Es una tarea que les vamos a dejar. El derecho a la capacitación está allí en la Constitución. El derecho a la información pública, fíjense que aparecen como unos elementos, derechos esenciales. La información pública, ¿sí? Es que el Estado tiene la obligación de enterar a la comunidad, a sus asociados, a los ciudadanos, sobre la función del Estado, la gestión del gobernante, del mandatario, ¿sí? Y por otro lado, ¿dónde vamos a encontrar
ese aspecto de la paz dentro de nuestra Constitución Política de Colombia, ¿sí? Al derecho a la paz, que aparece allí en nuestra Constitución, nuestro ordenamiento constitucional. Bueno, entonces, espero que a estas alturas de la conferencia y de esta primera intervención mía, podamos irse acercando a dónde queremos llegar, ¿sí? En este video, en esta primera entrega. El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró una nueva instancia para la protección internacional de los derechos humanos y fue el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la promoción y protección de todos los derechos humanos, a través de la resolución 48-141. Con la creación de esta figura, la comunidad internacional pretendía establecer un mandato de derechos humanos más sólido y con mayor apoyo institucional. Es decir, ya le dicen a unos individuos del seno de las Naciones Unidas, se va a dedicar a eso. Se va a dedicar a recibir los informes de lo que está sucediendo en los estados que suscriben la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, la comunidad internacional pretende establecer un mandato de derechos humanos más sólido y con mayor apoyo institucional. Operacionalmente trabaja con los gobiernos, parlamentos, tribunales, instituciones nacionales, la sociedad civil, las organizaciones regionales e internacionales y el sistema de las Naciones Unidas para desarrollar y fortalecer la capacidad de protección de los derechos humanos de conformidad con las normas internacionales. Entonces, fíjense que vamos a ir mirando en este recorrido histórico de lo que ha sido el desarrollo de la nación, de la protección y de los mecanismos de los derechos humanos. Vamos a ir al 15 de mayo del año 2006. Se crea el Consejo de Derechos Humanos, sustituyendo la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y este órgano entra a depender directamente de la Asamblea General y se compone de 47 Estados miembros. Es responsable del fortalecimiento, promoción y protección de los derechos humanos en el mundo, así como de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto a través de su mecanismo de examen periódico universal. El Consejo evalúa la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros en ese momento. Y hoy lo sigue haciendo. Algunos estados no les gusta cuando ese Consejo empieza a entregar los informes del Alto Comisionado en materia de derechos humanos de los estados. Los gobiernos siempre van a generar una acción un poco más, digamos, de rechazo. Nunca aceptan situaciones que todavía no se han superado. Entonces podemos decir de una manera muy general que esta es la forma en que los derechos humanos han cobrado fuerza a lo largo de la historia. Debe tomarse en cuenta que la evolución de estos derechos no avanza con igual rapidez en todos los lugares ni en todos los tiempos. A pesar de ello, se puede afirmar que actualmente todas las naciones comienzan a ser más conscientes de la necesidad e importancia de regularlos, protegerlos, garantizarlos, mediante mecanismos eficaces que permitan a todos los seres humanos disponer de ellos. Aquí entonces voy a parar un poco para que entremos ya en materia de derechos humanos en el ámbito del territorio nacional, en Colombia específicamente. De pensarse el individuo. Tenemos que tener en cuenta que el individuo en un momento de la humanidad se centró en el concepto del teocentrismo, es decir, Dios es el centro de todo, ¿sí? Y fueron surgiendo pensadores que se plantearon que no solamente aquel que tuviera propiedades, que tuviera bienes, era titular de derecho, que todos los seres humanos tenían unos niveles de derechos. Y fue, digamos, sectores de la Edad Media que empezaron a plantearse los derechos de aquel individuo que por mandato del monarca absoluto eran víctimas de su persecución y de coartarle su derecho a la libertad. Y ahí fue surgiendo el habeas corpus, por ejemplo, una figura, una institución que hoy hace parte fundamental de los derechos del ser humano. La Revolución Francesa nos acompañó y nos llevó también a eso, la discusión entonces entre la monarquía y lo que iba a ser los nuevos
estados nacionales. El surgimiento de las constituciones, el surgimiento del Estado moderno, lo que correspondía a la ilustración, al renacimiento de la humanidad, después de 1000 años de oscurantismo, donde el conocimiento se centró en la iglesia. Todos esos debates permanecen aún en medio del siglo XXI. Y es la Revolución Francesa que empieza a hablar de los derechos del ciudadano, los derechos del hombre. Pero ¿quién era el ciudadano? ¿Quién era el hombre? Pues aquel que poseía unos bienes materiales. La humanidad ha vivido años, siglos de guerras, donde se han cometido todo tipo de vejámenes, todo tipo de masacres, todo tipo de violaciones contra el ser humano, contra su integridad, contra su vida, contra su cuerpo, contra sus bienes incluso. Tenía que llegar un momento donde la humanidad se pensara, porque luego vivimos la Primera Guerra Mundial, vivimos la Segunda Guerra Mundial, que dejó más de 60 millones de muertos, y allí la humanidad, sobre todo Europa, que fue la mayor víctima de la Segunda Guerra Mundial, se planteó que la humanidad no podía volver a vivir ese tipo de situaciones que se dieron. Obviamente, el ser humano es un ser muy complejo, el ser humano es un ser territorial y es un ser político ante todo. Y por eso, a medida que se van dando las luchas de los pueblos, las luchas de los seres humanos, las luchas de colectivos, las luchas de grupos sociales significativos, van surgiendo una serie de derechos que tal vez en el pasado no se reconocieron y que hoy, en el marco del siglo XXI, en pleno siglo XXI, en el pleno estado de la posmodernidad, nos tenemos que plantear, nos tenemos que replantear el ser humano en permanente evolución, si se quiere. El pensamiento humano, ¿dónde va a llegar? ¿Cuáles son los derechos del ser humano? ¿A dónde va a llegar el ser humano? ¿Son derechos absolutos? ¿Son derechos relativos? ¿Qué son los derechos humanos? Este diplomado pretende acercarnos a ello. ¿Y por qué? Pues porque el diplomado está centrado en un elemento fundamental que hoy hace parte del debate nacional, y no solamente el debate nacional, hace parte también de los debates que se viven en las entidades multilaterales adscritas a la Organización de Naciones Unidas, y es uno de ellos es la consulta previa. La consulta previa nos vamos a ocupar en este diplomado a través de diferentes expertos, de diferentes catedráticos que nos van a aportar sobre el significado, la relevancia y los instrumentos que sirven de protección a este aspecto tan importante como hoy la consulta previa, sobre todo enfocada en los territorios étnicos, en los territorios indígenas, en los territorios afros, y la incidencia que implica el concepto de desarrollo desde la visión occidental en contravía a la visión o la cosmogonía indígena o la cosmogonía afro. Por ello, he querido que me acompañen en este diplomado, en este primer módulo, en este primer seminario, me acompañen un poco para que hablemos de los derechos humanos, su evolución, su historia y qué incidencia tienen. De modo pues que en el siguiente capítulo los voy a invitar para que me acompañen. Estas son
En esta parte nos vamos a ocupar, vamos a tratar de hacer un acercamiento histórico a lo que es la historia de los derechos humanos en Colombia. Y yo le digo un acercamiento porque no podemos hablar de la historia de la protección de los derechos humanos en Colombia, por cuanto la suerte de nuestros ancestros colombianos es la suerte de los pueblos originarios que sufren con la llegada, después de 1492, la invasión y la llegada de los europeos, de España, del Reino de España, del Reino Unido, de las demás potencias de entonces, Francia, Portugal, Holanda, bueno, y otras potencias que llegan a América, pues como todos lo sabemos, a saquear. Yo estoy tratando de hacer un acercamiento histórico lo más objetivo posible, pero no es fácil porque pues estos elementos son elementos de debate. En ese proceso de saqueo, de sometimiento a estos pueblos, pues las comunidades indígenas son víctimas de todos estos vejámenes a los que fueron sometidos, a un proceso de esclavitud que lo disfrazaron con otras instituciones para, digámoslo, allí aparecen los primeros elementos de protección de esas comunidades, porque además les convenía, es que si no se protegía esas comunidades, esa mano de obra se iba a extinguir rápidamente. Y ahí aparece esa concepción de los derechos. Pero digámoslo, para los europeos y para el eurocentrismo, los únicos que tenían derechos era el pueblo invasor. Acá no habían derechos, acá lo que habían eran unos recursos que tenían que ser sacados como fueran, y sobre los pueblos indígenas se generó todo unos niveles de represión, de sometimiento, de vejámenes y de violación a sus derechos como seres humanos ante todo, y a sus derechos a sus culturas y demás. Entonces, hablar un poco de la historia de los derechos humanos, teníamos que centrarnos un poco en el papel que jugó Fray Bartolomé de las Casas en su momento, y luego cuando se empieza a utilizar la mano de obra esclavizada traída de África, pues aparece después el que luego sería San Pedro Claver, por ejemplo. Allí aparecen dos personajes de la historia que se dedican a la protección de los derechos de esos individuos que para la visión humanista de ese momento eran individuos titulares de derechos, ¿sí? Los indígenas primero y luego los africanos esclavizados traídos a las tierras americanas. Entonces allí aparece una primera visión humanista, los derechos, la necesidad de protección, pero detrás de esa visión humanista, pienso yo, había una visión también de proteger una mercancía, unos bienes que producto de ese abuso, de esa extralimitación desmedida, se iba a agotar esa mano de obra. Allí hay una visión un poco más mercantilista de los derechos de esas personas, en relación con la discusión de los derechos del hombre, del cual ya nos ocupamos en la pasada intervención, hablar de los derechos en el contexto de la Edad Media, en el contexto de las revoluciones burguesas de Francia, de Inglaterra, de otros pueblos. Bien, entonces, para el caso colombiano, pues eso no era ajeno. Fray Bartolomé escribió muchas cartas a los reyes de España hablándoles de la necesidad de crear unas instituciones que protegieran. Entonces apareció el resguardo, apareció la mita y la encomienda y otras instituciones que ayudaban a proteger, pero yo insisto que esa protección obedecía más a unos intereses mercantiles de esa mercancía que constituía la mano de obra gratuita en cabeza de los indígenas, y más adelante la mercancía que representó la mano de obra traída de África a través de seres humanos esclavizados. Y así termina todo ese proceso de la colonización, de la época de la etapa de la colonia,
y viene el proceso de independencia, donde si bien es cierto existían un grupo todavía de individuos esclavizados, también aparece un grupo de individuos ya no esclavizados, pero que hacen parte de la masa campesina, de la masa trabajadora, no esclavos, pero que no eran titulares de derecho, porque también, si lo sabemos, a esa altura la gente no recibía sueldo, realmente se les pagaba con mercancía, con productos alimenticios y demás. Entonces, ¿dónde podemos nosotros decir, empezar a hablar de los derechos humanos en Colombia? ¿Sí? Llegamos a la Constitución de 1886, la Constitución de Rafael Núñez, una constitución conservadora, cuyo papel fundamental educativo se le entrega a la Iglesia. Y la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, pues aborda al individuo desde la concepción teológica y doctrinaria del catolicismo. Es decir, el individuo, el tema de los derechos humanos no es un tema de debate, es un tema, más bien vamos a concentrarnos un poco más en la teología, vamos a concentrarnos un poco más en los valores cristianos, vamos a concentrarnos más en eso. Y hay algunos elementos de los derechos que se concentran en el tema de los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y demás. Y podemos hablar que nos limitamos a ese momento a partir de la doctrina católica. Eso es una tesis que yo planteo y que se las quiero dejar a ustedes, estimados participantes del diplomado, como un elemento de debate en nuestro encuentro sincrónico que vamos a tener próximamente. Si llegamos al siglo XX, nos encontramos con una Colombia que viene de terminar la guerra de los 1000 días, con un proceso de separación de lo que era el departamento de Panamá. Perdemos ese territorio y digamos que nos concentramos un poco más en los inicios de la revolución industrial en Colombia. Y ese proceso de la revolución industrial, comillas, va a generar masas de trabajadores bajo unas condiciones precarias laborales. Allí podemos plantearnos un poco que esas ideas que apenas que se habían vivido por allá en 1789 en Francia, apenas empiezan a hablarse en Colombia. Apenas se empieza a hablar de que existe algo que llama los derechos humanos, los derechos del hombre más bien en ese momento. Se empieza a hablar de las luchas obreras que vivieron los obreros en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, las luchas de los 3 ochos, las conquistas de los 3 ochos, las 8 horas de trabajo, las 8 horas de estudio, las 8 horas de descanso. Esos derechos no se aplicaban en Colombia, no se discutían siquiera, no era materia de discusión en una población con unos niveles de analfabetismo altísimo, con una población que tenía muy poco acceso al derecho a la educación y que obviamente pues no reclamaban derechos. Vamos a empezar a hablar de unos primeros indicios del movimiento sindical. Después de 1930 hemos vivido la Primera Guerra Mundial. Colombia no tuvo mucha, digamos, actuación en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, sí empieza a sentir los rigores del sistema capitalista, la crisis financiera del año 1929, y se va a dar un hecho que algunos pues no le han dado la trascendencia histórica, otros se le han dado desde un punto más antropológico y sociológico, como es la conocida masacre de las bananeras. Podríamos decir que ese es un primer indicio de reivindicación de derechos visibles y evidentes en la historia de Colombia. Han habido muchas y se dieron muchas huelgas, muchos paros, muchas manifestaciones en diferentes ramas de la producción, de la industria, pero que no fueron relevantes en la historia de, si se quiere, los derechos humanos en Colombia. Se empieza a hablar ya después cuando se da, después de 1940, comienza la Segunda Guerra Mundial, pero en Colombia empezamos a ver una gran guerra
con una hegemonía conservadora, un partido liberal tratando de abstraer todavía elementos de lo que era el pensamiento liberal de la Revolución Francesa, pero que también se empieza a contagiar un poco de lo que significaba las ideas del socialismo de la Revolución Rusa. Y posteriormente, mucho más adelante vamos a hablar de la Revolución China. Entonces, todas esas ideas que van llegando de manera graneada y que llega a ciertas poblaciones que tenían acceso al conocimiento, que podían leerse un libro, que podían leer un periódico, que podían escuchar un noticiero, porque en Colombia todavía la radiodifusión no era muy amplia, menos la televisión, que solamente después de la década del 60 empezamos a tenerla en Colombia. Pues encontramos una población dispersa, sin conocimiento y sin poder luchar esos derechos. Ya hemos hablado de la promulgación a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y es justamente en ese periodo se va a iniciar otro periodo de mucha violencia en Colombia, donde se violan todos los derechos habidos y por haber en medio de una guerra civil interpartidista. Y obviamente allí nadie habla de derechos, es normal, es común que a una persona la encuentren, le quemen su casa, la descuarticen, le hagan todo tipo de vejámenes por una cuestión de tipo ideológico. Allí encontramos una guerra entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que todos conocemos, que en algún momento se referenció como la época de la violencia en Colombia, y eso que todavía no hemos vivido, pues lo que fue el conflicto armado ya ubicado después de la década del 60 para acá. Entonces, allí tampoco podemos hablar de derechos humanos, no podemos hablar de protección de derechos humanos, a pesar de que Colombia es de los estados que suscribe la Declaración Universal, que se incluye en los pactos de cumplimiento de los derechos humanos y demás, pero que solo a partir de la Constitución de 1991 quedan establecidos en un capítulo especial, que es el título 2 de la Constitución, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y 4 del título 2 de la Constitución. Entre los artículos 11 al artículo 94 vamos a encontrar toda esa gama de los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos colectivos y ambientales y los mecanismos de protección de esos derechos. Solo allí podemos empezar a hablar de derechos, digamos, de que el Estado como tal dice: aquí están los derechos, vamos a cumplirlos, y además de eso establece en uno de sus capítulos, concretamente en los artículos, el artículo 86, establece la tutela como un mecanismo de protección de derechos, y aparece la acción popular, las acciones de grupo como mecanismo de protección de derechos colectivos y demás. Entonces fíjense que después de la década del 60, donde ya hay mayor influencia de los grupos, surgen los grupos insurgentes como resultado de todo lo que va a ser la contracultura, todos esos movimientos estudiantiles que se dan en Europa, que confluyen tiempo después, sobre todo en la década de los 70, en América y en Colombia a través de las universidades. Entonces se empieza a cuestionar el establecimiento y sobre todo el sistema educativo. Esa es parte de esa lucha, ¿no? La lucha por un nuevo sistema educativo, por una nueva forma de enseñanza, por una nueva metodología, por una nueva pedagogía, por el mayor acceso al conocimiento. Solo esas luchas es las que despiertan un poco en la década del 70 y en la década del 80 la lucha por los derechos humanos en Colombia. Y se empiezan a crear los primeros comités de derechos humanos. Comités en las organizaciones sindicales a jugar un papel muy importante en esta parte. Las facultades, las universidades empiezan a hablarse ya de los derechos humanos, de que el Estado tiene que asumir todos esos compromisos que ha pactado con los organismos multilaterales, con la ONU, con los altos comisionados de los derechos humanos. Y es allí donde se empieza a hablar de la necesidad de crear instrumentos permanentes de vigilancia y protección de los derechos humanos. ¿Y sobre qué base? Es que después de las décadas del 70, los Estados Unidos, y todos lo sabemos, tengo que plantear así desde mi visión,
establece la doctrina del enemigo interno, esa doctrina que establece pues hay que perseguir a todo lo que huela a comunismo, a socialismo, porque entre la distribución que nos hicimos, pues aquí no puede venir nada que huela a comunismo. Ya los Estados Unidos habían sentido su revolución allí al frente de sus costas, como fue la revolución cubana, y ese ejemplo no podía seguir. Entonces va a empezar todo un sistema donde a los altos mandos militares los preparan de escuela de las Américas para no permitir que nada de lo que huela a comunismo, a sindicalismo, a movimiento social, a movimiento estudiantil prospere. Y se empiezan a dar una serie de persecuciones contra todos estos dirigentes y hay la necesidad de salir a responder. Pero ¿qué hacer? ¿A quién le respondemos? Entonces hay la necesidad de empezar a tocar las puertas de los organismos multilaterales. Y por eso se empiezan a fortalecer los comités permanentes en defensa de los derechos humanos. Y eso ya después de la década de los 80, donde se incrementa una mayor violencia contra el movimiento estudiantil, contra el movimiento sindical, contra el movimiento social, donde los organismos o los comités de derechos humanos y los activistas de derechos humanos salen fuertemente en este nivel de protección. Y allí es donde empiezan a tocarse el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué papel va a jugar la OEA, por ejemplo? Del cual todavía no nos hemos ocupado. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de su creación, y muchos años después, en la década del 90, es que empieza a estudiar el caso colombiano. Solamente ahora, hasta hace poco, empiezan a salir las sentencias de protección de derechos de organizaciones políticas, de militancias, en el caso de la Unión Patriótica, por ejemplo, un partido exterminado por parte del Estado. Y es en el marco del conflicto, sobre todo en la década de los 80, 90, aparece el paramilitarismo, que los comités y los organismos de derechos humanos trascienden esta lucha ya una vez creada después de el Estatuto de Roma de 1998 y ratificado por el Estado colombiano a partir del 2002, que se empieza a hablar de la necesidad de trascender. Ya la justicia colombiana no está haciendo nada en materia de derechos humanos, necesitamos que esto trascienda a las Cortes Interamericanas, necesitamos que esto trascienda a la Corte Penal Internacional, necesitamos que esto trascienda a los diferentes organismos del mundo y se empiece a hablar del tema de los derechos humanos en Colombia. Entonces, allí, digamos, hay unos momentos de la lucha del movimiento social en función de la defensa de los derechos humanos. Pero ¿qué es lo que defendemos de los derechos humanos? Obviamente, en principio, el derecho a la vida. En principio, nuestros derechos que aparecen en la Declaración de los Derechos Humanos, el derecho a la protesta, el derecho a una educación, el derecho a un sistema de salud, el derecho a una vivienda. Entonces, el movimiento social se va organizando y van generándose unos activistas, pero la respuesta del Estado es la desaparición, la tortura, el encarcelamiento, incluso en algún momento la penalización de la protesta social. Todos estos elementos han sido materia del debate nacional, que se han logrado ir incluyendo obviamente en los debates y en la normatividad y en todo el elemento legislativo que vive el Estado colombiano. A estas alturas hoy tenemos un gobierno que ha tratado de ir reivindicando un poco el tema de los derechos humanos, pero hay un elemento más importante, es el Estado Social de Derecho, señalado pues en esta Constitución, sobre todo en el artículo 1, cuando establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, ¿sí? Encargado, que propende por la protección de la dignidad del ser humano. Entonces, ese elemento es un elemento que nosotros hoy creemos importante que lo retomemos, lo replanteemos, lo estudiemos en este diplomado, en esta primera sesión, y allí pues vamos en el siguiente capítulo, vamos a hablar un poco de los mecanismos de derechos, vamos a hablar del papel que empieza a jugar ya esto de la consulta previa, he sido reiterativo, pero que no me voy a meter porque quiero que ustedes puedan interactuar
también con otros expositores que van a estar en el video.